Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 en adelante. Hoy veremos los seres humanos que fueron escogidos, lo fueron por su libre gracia y amor. Continuando con los decretos de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Queda la lectura en el nombre del bendito y solo soberano Dios. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia, que le ama, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Dios Padre, agradecemos que hayamos podido estudiar por medio de las Escrituras estos decretos de Dios tan importantes para nuestro conocimiento y entendimiento acerca de Dios. Necesito, Señor, y te ruego que hables a cada corazón, que nos permitas tener una seguridad de la salvación sólida y firme en tus promesas, porque fiel es el que prometió y así también lo hará. Necesitamos, Señor, que con claridad las Escrituras puedan ser expuestas para que podamos conocerte más y más, así como tú lo mereces, mi Señor. Le ruego todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor de tomar asiento. Gracias le damos al Señor porque además nos permite estudiar la palabra de Dios. Como usted bien lo sabe, estamos viendo los decretos de Dios. ¿Qué es lo que son los decretos? Los decretos son propósitos eternos que tienen como fin la gloria de Dios. Amén. Si podemos hacer lo más resumido posible para que vaya quedando en nuestra cabeza, los decretos de Dios es el propósito eterno que Él tiene para su gloria. ¿Y por qué solamente a veces lo decimos plural o a veces singular? Porque el propósito de Dios es uno. Y dentro de ese propósito está el abanico de todas las cosas que podemos ir estudiando. Una de las cosas más visibles de los decretos de Dios es la elección. Y es lo que hemos estado estudiando la mayor parte de los decretos de Dios. Dice el punto número 5 que estudiaremos hoy. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, desde antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. No hay condiciones, no hay causas que han movido a Dios para nuestra elección. Ya hemos estudiado que Dios no se basa en el conocimiento futuro de las cosas. ¿Y qué es lo que mueve a Dios? Sé que a veces tiende a ser repetitivo esto, pero esto debe quedar impregnado en nuestro corazón, porque esto podría ser llamado el corazón mismo de la Biblia. Amén. Porque podemos ver cuál fue el propósito por el cual Dios ha decretado las cosas y en fin, lo hemos dicho, es su gloria. ¿Y por qué usted y yo estamos sirviéndole? Es por su amor. Tomamos el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.
un pueblo, y como lo hemos dicho también, la elección se ve desde Génesis y Apocalipsis. Usted puede ver la elección. Haciendo una visión, un panorama general de las cosas. ¿Era acaso Israel el único pueblo que existía en aquellos tiempos? No, había muchos pueblos. Y eso usted se puede mencionar de la Biblia, los amonitas, los amorreos, puede ver cómo estaban los egipcios, y así una cantidad tan grande de pueblos. Pero el Señor pudo decirle en el verso 6 a este pueblo: pero tú eres pueblo santo. Dios había decretado sobre este pueblo de Israel, lo había apartado como un pueblo santo. Santo, apartado para Él. Apartó a este pueblo para Él. Como usted pudiese en un campo de flores apartar una flor, de tantas flores para llevarla a su casita. Así el Señor apartó a este pueblo. ¿Para quién? Para Él. Como un pueblo de su propiedad, como un pueblo que Él lo eligió desde lo más profundo de su ser. Y dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Para Dios este pueblo no iba a ser cualquier pueblo, este pueblo iba a ser apartado para Él, iba a ser un pueblo especial. Nuevamente esa flor que uno corta, habiendo tantas, uno corta una y la coloca en un lugar especial para uno. Así Dios en su elección, voluntariamente, libre de que alguien le dijera: escoge a este, escoge a este otro, el Señor lo hace. Y hace de este pueblo un pueblo especial. Y dice: más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si pudiéramos sacar del primer verso las primeras conclusiones, una persona podría aventurarse y podría decir: es que este pueblo era más especial que todo, él quizás era más bonito que todos los otros pueblos. Pero aquellos que han leído y están familiarizados con la Escritura, ¿era el pueblo de Israel el pueblo más obediente? ¿Era el mejor de todos los pueblos? No, era un pueblo que siempre quería alejarse de las cosas de Dios. Era un pueblo que siempre le estaba llevando a la contraria al Señor. Era un pueblo que aunque recibiera todos los milagros y todas las cosas, ellos igual se volvían atrás. Pero el Señor lo amó. Lo amó. Y el verso 7 es donde se centra lo que estudiaremos. Dice: no por ser vosotros, al tiro se anticipa el Señor por mano de Moisés. Por la escritura de Moisés se anticipa y le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Dios no elige como nosotros. Nosotros, si eligiéramos algo, elegiríamos lo más grande, lo mejor, lo más bonito. Nunca estamos eligiendo lo más insignificante. Siempre no es lo que nos caracteriza como ser humano. No queriendo hablar por todos, pero en su mayoría todos elegiríamos lo mejor. Si fuéramos a ver los más grandes autos que hay y tuviéramos el dinero para comprarlo, yo creo que uno elegiría el mejor. No andaría eligiendo el más malo o el más inseguro, y así sucesivamente. Siempre la elección del ser humano, el ve menor y mayor, siempre se va al lado mayor. Pero el Señor ve la insignificancia de este pueblo. Un pueblo que era tan insignificante. Dice: y era el más insignificante. No solo está hablando de un pueblo insignificante dentro de otros pueblos, sino el más insignificante. Creo que si tuviésemos la oportunidad de ir a Israel y llegar y visitar ese lugar, uno, con todo lo que dice la Biblia con respecto a este lugar físico, podría creer que una gran extensión de tierra, pero es tan chiquitito, guardando las dimensiones. Es algo como, por ejemplo, ¿cierto? Así, guardando las dimensiones, como de Arica a Rancagua, una cosa así. Y para allá hay un poco más. Entonces es una porción de tierra tan chiquitita que uno puede decir: pero ¿cómo todos pelean tanto por esa tierra? Pero el Señor eligió en esa insignificancia a este pueblo. Dice: si no, verso 8, por cuanto Jehová os amó. Aquí está la diferencia. Esto es lo que marca la diferencia. Porque en su insignificancia ellos no eran nada, no tienen nada que ofrecer, no tienen nada que pueda motivar a Dios a su elección. Sino porque Dios los amó, porque Él los amó.
Porque Él eligió amar a estas personas. Y Él quiso guardar el juramento que juró. Porque el Señor le decía, si ustedes no cumplen, ustedes van a ser destruidos. Aunque el Señor podía hacer uso de lo que Él dijo y destruir este pueblo, no lo hacía. Por amor a este insignificante pueblo. No creamos que somos diferentes de Israel. Y quiero que nosotros podamos entender esto con profundidad, porque a veces como cristianos no lo entendemos. Y me da tristeza a veces hablar con las personas o entender sus pensamientos. No estoy hablando de las personas del mundo, sino de los cristianos, de la congregación, que a veces, no sé, podría llegar una prostituta a alguien y alguien podría decir, pero ¿por qué esa mujer está aquí? ¿Por qué puede estar aquí esta persona? Si es tan mala, o podría llegar alguien, un asesino, y decir, pero ¿por qué esta persona está aquí? Mirarlo en menos, mirarlo como que es la peor, la escoria de la vida. No entendiendo que nosotros somos insignificantes. Amén. Entonces, si entendiéramos la salvación por gracia realmente, si entendiéramos la elección, no miraríamos en menos las personas. Piensen en los fariseos. Los fariseos eran de lo insignificante que está hablando aquí el Señor. Ellos leían esto que era lo insignificante. Pero cuando venía un publicano, venía una prostituta, venía cualquiera de esas personas, ellos lo miraban en menos. ¿Y qué le decían a Jesús? Mire, está comiendo con esos pecadores, está comiendo con esa gente. El Señor Jesucristo recibía críticas porque un fariseo ni siquiera podía acercarse ni dirigirle una palabra a esa persona. Piensen en la mujer del flujo de sangre. Esa mujer, al tener esa enfermedad, de tener ese flujo de sangre constante, ni siquiera podía acercarse al templo. Pero ella en su desesperación tocó al Señor, algo que ella no podía hacer. Vemos que la religión, incluso en los tiempos del Señor Jesucristo, la mujer era mirada como un objeto, era mirada como cualquier cosa. Pero hay algo que es importante, no sé si se ha dado cuenta cuando lee los evangelios, el Señor también resalta a la mujer. Porque piensen en cuando el Señor resucitó. Ninguno de los discípulos hombres creyó al principio, y la única que creyeron, ¿quién fue? Las mujeres. Algo que en los escritos antiguos se encuentra donde se valore algo de una mujer es muy difícil. Pero vamos viendo que el Señor va haciendo las cosas como Él quiere, y lo que a la mirada de los hombres es algo insignificante, algo así, para la mirada de los hijos de Dios no debe ser así. ¿A qué me refiero? No debemos mirar a los demás por encima del hombre. Y quizás llevamos cierto tiempo en las cosas de Dios, el Señor nos ha cambiado y nos ha sacado de nuestra mala manera de vivir, pero eso no significa que ahora a las personas las miremos como cualquier cosa. Porque a veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, nos olvidamos de la escoria que nos sacó. Amén. Nos olvidamos de la pudredumbre que nos sacó. Y porque ahora creemos que somos cristianos, somos mejores que los demás. Si entendiéramos de qué se trata esta elección, no miraríamos menos a las personas. Como dice el libro de Santiago, ¿qué sucedería si viene una persona pobre y entra a la congregación? ¿No le dirían que se siente en el suelo? Pero si entra una persona de plata, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a sentar en el mejor lugar? Debe ser así. Tienen que tratarlo de la misma manera. Así nosotros como cristianos no debemos hacer ese tipo de acepción de personas. No creamos que el evangelio, el cristianismo es para las personas cultas o es para las personas que no se supone que no hacen nada. No, es para los pecadores, Amén. indignos, inmerecedores de la gracia de Dios. Y esos somos cada uno de nosotros. Si hay algo que debiera hacer la elección es humillarnos. Si hay algo que he comprendido de las doctrinas de la gracia a medida que más la voy estudiando, es que humillan al hombre y exaltan a Dios. Amén. En cambio, el evangelio humanista, ¿qué hace? Exalta al hombre y a la mujer. Los exalta. Ustedes son los vencedores, ustedes son los escogidos, ustedes son las personas que Dios los ha llamado para un propósito. Y las personas se empiezan a hinchar y decir, oye, soy mejor que tú, soy mejor que tú, soy mejor que los demás. No somos mejores que nadie. ¿Qué dijo el apóstol Pablo y qué consejo nos dio? Estime a cada uno como superiores.
Quien quiera ser el mayor, sea el que sirve a todas las personas. Lo que miramos nosotros como seres humanos no es lo que mira el Señor. No es lo que mira el Señor. Veamos la primera parte. A los humanos que están predestinados para vida, Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Sé que esto es claro para nosotros, pero debemos hacer este énfasis ya que estamos estudiando los decretos de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, verso 11. Efesios 1, capítulo 1, verso 11. Si alguien lo ha encontrado, que lo pueda leer, por favor. Efesios 1, 11. Amén. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. ¿En quién tuvimos herencia? En Él. Amén. ¿En quién? En Cristo. Porque por medio de Cristo hemos sido llamados herederos de este reino del Señor. Y a veces eso es lo que a nosotros nos ha faltado entender, que nosotros somos partícipes del reino del Señor. No es que el reino va a venir más adelante, estamos en el reino del Señor. Él más adelante lo va a establecer, lo va a consumar. Pero el reino del Señor está establecido. Porque recuerden, Esteban, ¿dónde vio al Señor? ¿Dónde lo vio? En el cielo. ¿Y dónde estaba? Sentado a la diestra de Dios Padre. Eso quiere decir que Él está gobernando. ¿Dónde lo ve Juan? En un trono. Amén. Entendamos, el Señor está reinando y nosotros somos partícipes de su reino. Pero no porque seamos los mejores, sino porque Él nos ha predestinado para vida. Sino porque Él a sí mismo, en Él, hemos sido predestinados. ¿Conforme a qué propósito? A su propósito. Al propósito del que hace todas las cosas según el designio, según la determinación soberana que Dios ha establecido, a fin de que seamos para alabanza ¿de qué? De su gloria. ¿Cómo los decretos de Dios los puede entender en esa definición? El decreto de Dios es el propósito eterno para su gloria. Es el propósito eterno para su gloria. Eso es lo que Dios va haciendo por medio de su gracia y misericordia. Veamos lo que dice San Juan 5:21. San Juan 5:21. Si alguien lo puede leer, por favor. San Juan 5:21. Amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Nótese lo que lee nuestra hermana Natalie. Porque como el Padre levantó de los muertos. ¿Y qué hace? Y les da. Levantó. Él da. Y está hablando monergismo nuevamente. Es Dios quien levanta a las personas de los muertos. Es Dios que le da vida a las personas. Y es Él a quien quiere le da vida. Él a los que quiere le da vida. Por eso esta declaración es tan importante y es tan certera, porque a los seres humanos que han sido predestinados, Dios que le ha dado vida. Le ha dado vida y no le ha dado cualquier vida, le ha dado vida eterna. Está hablando en tiempo presente. ¿Qué es lo que usted si ha nacido de nuevo? ¿Tiene vida eterna? Ya tenemos esa vida eterna. Pero no esa vida eterna que en las películas sale, que quieren la gente tener la vida eterna, porque no voy a morir nunca, voy a estar en este cuerpo aquí. El Señor nos promete un cuerpo nuevo. Pero más allá de vivir para siempre, la vida eterna es tener esa comunión con Dios para siempre. Siempre lo repetimos, ese texto. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan, que exista esa comunión, esa unidad,
Entonces aquellos que han sido elegidos y a aquellos que se les ha dado vida tienen una comunión eterna con su Dios, tienen una comunión eterna con su Señor. Porque aquella comunión y aquella reconciliación ha sido dada ¿por quién? Por Cristo. Amén. Porque hemos sido reconciliados en Cristo, en Jesús. Por eso tenemos esa vida eterna. ¿Y dónde quedan aquellas personas que dicen que si tengo vida eterna? Sí, pero si me pierdo más adelante. No puedo porque es eterna. ¿Qué parte de eternidad no entendemos? Si bien el concepto de eternidad, como vimos en los atributos de Dios, no es algo de asimilar fácilmente porque es un atributo incomunicable. Nosotros somos seres finitos, seres limitados y no entendemos el concepto de eternidad porque vivimos en el espacio y tiempo. Pero Dios no se rige con tales cosas como el espacio y tiempo, porque Él vive la eternidad. Por eso el Señor que dice, he aquí yo vengo pronto. Y para nosotros dice, pero 2000 años no es algo pronto. Pero para Él sí, con su venida inminente. Porque Él vive en la eternidad. A veces nosotros vemos estas declaraciones y las basamos como el ser humano. Ay, ¿cuánto tiempo dicen que el Señor viene pero no ha venido? Pero usted lo está viendo en el concepto de espacio y tiempo, no en el concepto de eternidad. Y con esto no queremos decir que el Señor va a venir nunca o en millones de años más. Estamos queriendo decir que va a ser inminente. Va a ser en el momento que Él haya establecido. Y si hay algo que debemos entender, va a ser pronto. Entonces es importante entender esto, que es el Señor el que da vida. Es el Señor a quien quiere le da esta vida. Y el verso 22 nos sigue diciendo, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona puede decir que está hablando de aquellas personas que están en un cajón. No, aquellos que están muertos espirituales. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 2, que en otro tiempo, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso quiere decir sin la capacidad de acercarnos a Cristo, sin la capacidad de venir al Señor. Me acuerdo en una conversación hace años con el hermano Danilo, me decía, es que yo le explico a la Natalie, le explico las cosas, pero no lo entiende, me decía. Como que no entiende las cosas de la palabra. Y yo le he explicado tantas veces, pero no entiende. Pero el día yo creo, hermana Natalie, que el Señor transformó su corazón, entendió todo claro al instante. Porque cuando uno está muerto le van a decir 1000 veces las cosas, no va a entender, pero cuando el Señor le da vida, es aquí el tema. Por eso, ¿cuál es nuestro trabajo? Hablar. No es nosotros resucitar a la gente, es hablar de Cristo, predicar el Evangelio, pero el que da vida es el Señor. Es el Señor. Por eso dice la Escritura, de cierto digo, el que oye mi palabra. Un muerto no puede oír, pero el que oye y el que cree, ¿por qué oye y cree? Porque tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Aquellos que han sido elegidos por Dios oyen y creen porque tienen vida eterna, es lógico. Es lógico. No que oyen y creen antes de la vida eterna. Oyen y creen porque tienen, tiempo presente, tienen vida eterna. Porque si no tuvieran vida eterna no podrían oír ni creer. Y estas personas no vendrán a condenación porque han pasado de muerte a vida. También Juan utiliza esto mismo en la primera de Juan. En esto conocemos que hemos nacido de Él, en que amamos a nuestros hermanos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Entonces todas esas actitudes, todas esas capacidades han sido dotadas por el Señor. Siempre hemos pensado esto con respecto, obviamente, siempre dentro de la elección. ¿Cómo podemos estar tan unidos en estas cosas si somos tan diferentes? Tenemos pensamientos a veces tan diferentes, tantas cosas, pero a la vez estamos tan unidos en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos une? La palabra. Eso es lo que nos une y esa es la unidad más grande, porque
Somos participantes de una misma sangre que nos ha redimido, y es la sangre de Cristo. Humanamente era casi imposible que pudiésemos, ¿cierto?, estar unidos en algún aspecto, pero el Señor lo hizo, porque nos unió en Él, y es porque Él nos ha dado vida. La segunda parte de la declaración dice: esta elección fue desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, como lo dijimos la vez pasada y la vez antes pasada, esta elección no es algo que el Señor hace en el momento. Lo dijimos el martes pasado, no es que el Señor esté en una micro esperando que la gente crea en Él, hablando metafóricamente. No es que el Señor esté en su trono esperando que la gente crea en Él. Él ha elegido a las personas desde antes de que el mundo fuera fundado. Antes de que el mundo, de que este planeta, de que esta esfera terrestre fuera fundado. Primera de Pedro 1:17 dice así la Escritura. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice así. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. La elección de Cristo, incluso la salvación, aquel cordero sin mancha, fue desde antes de la fundación del mundo. Fue desde antes de la fundación del mundo establecido que viniera. Por eso lo dijimos la vez pasada, no somos un experimento que se salió de control. No somos un experimento que se salió de control. Porque la Escritura aquí dice, sino que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, que Cristo viniese al mundo y padeciese, era algo que Dios había establecido desde la eternidad. Amén. En este consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos, en este plan, han ideado todas estas cosas para su gloria. Por eso decimos que la salvación no es algo al azar, es por amor. Por eso aquí la Escritura, y lo leímos, se ha manifiesto en los postreros tiempos por amor de nosotros. Siempre las personas, pero ¿por qué Dios me eligió? Porque me amó. Amén. No hay otra explicación. Porque me amó. Gracias, Señor. Porque me amó. Su amor es sacrificial. Si Él nos ama, no es un sentimiento. Si Él nos ama, es una acción. Él nos demuestra las cosas. Él nos demuestra las cosas con hechos tan contundentes y tan reales. Por eso su elección fue desde antes de la fundación del mundo, como lo hemos dicho siempre en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, las riquezas de su gracia. Esta elección es de antes de la fundación del mundo. Amén. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo.
Así, y nos Señor. escogió y nos capacitó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos santos y sin mancha delante de Él porque es Cristo, Cristo nuestra perfección. Es Cristo Jesús quien por su perfección nos ha transformado para su gloria y para su honra. Y todo esto por el puro afecto de su voluntad. Amén. En amor, en amor. Él nos ha escogido solamente por su amor. Y Dios es amor. Amor. Él es el nivel superlativo. Él es el amor mismo. No es como dicen algunos para el 14 de febrero, Cupido, no. El amor es el mismo. Él es amor. No hay otra expresión de amor más grande que Dios. Y por eso pudo dar a su único hijo. Luego la tercera declaración que podemos encontrar en esta confesión dice: según su propósito eterno, inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad. Esta elección que desde antes de la fundación del mundo, no basada en nuestras obras, sino basada en el amor de Dios, Él ha escogido según su propósito, según su decreto. Por eso esto está dentro de los decretos de Dios y es lo más visible que veremos, es lo más visible a lo largo de todas las Escrituras. Es ese propósito eterno con el cual el Señor creó todas las cosas. Es ese decreto que tiene como fin su gloria. ¿Quién nos enseña la doctrina de la elección? A tener confianza. Confianza para que no temamos lo por venir. No temamos lo que va a pasar más adelante. No temamos las situaciones que vendrán. Para que confiemos plenamente en lo que Él ha preparado para nosotros. Para que confiemos plenamente en lo que Él nos ha dado y tengamos confianza y firmeza, a pesar de todas las dificultades que vengan, nuestro corazón esté confiado en Él. Esto tiene un propósito, y un propósito inmutable. Es decir, si el propósito de Dios ha sido salvarnos, esto no va a cambiar. Lo hemos visto en los atributos de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Él no cambia. Y jamás cambiará. Si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Pero cuando muchas veces nosotros caemos en debilidad y empezamos de alguna manera a flaquear en los caminos del Señor, es porque tenemos dañado nuestra confianza en Dios. Porque si confiáramos en Dios, no estaríamos así. Si confiáramos plenamente en las palabras de Dios, no estaríamos errando o pelándole al blanco, sino que estaríamos puestos nuestros ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice así la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol Pablo nos quiere dejar claro aquí a cada uno de nosotros que si Él nos llamó con un llamamiento santo, un llamamiento que nos apartaría para Él, un llamamiento que no está basado en las cosas de este mundo, sino que está basado en Dios, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros haríamos, sino en el propósito suyo. Si uno tiene un propósito de hacer algo, obviamente el propósito, si hablamos lógicamente o hablamos de manera, ¿cierto?, de una persona normal, uno tiene un propósito bueno para hacer algo bueno, hacer un techito, ya mi propósito más adelante, no sé, remodelar la casa, hacer algo. Siempre un propósito, ¿cierto?, que está con la verdad por delante, siempre va a estar basado en hacer cosas buenas. ¿Y cuánto más el Señor? Entonces, si Él tiene un propósito por nosotros, Él tiene un propósito por el cual Él nos ha elegido. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aunque no conozcamos cuál es ese propósito, muchas veces
Porque hay cosas que el Señor nos revela, pero hay otras cosas que Él las tiene bajo su propia voluntad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener esa seguridad de confiar que si Él nos ha llamado con un propósito, Él va a cumplir, como dice el salmista, su propósito en nosotros. Amén. Él lo va a cumplir, porque Él no es alguien que se pone a hacer algo y después no lo termina. Él sí lo va a hacer. Él sí lo va a hacer. Vengan las cosas que vengan, Él sí lo va a hacer. Porque somos propósito suyo. Porque la gracia nos ha sido dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué poder tiene nuestro Señor? Tiene un poder tan grande de hacernos permanecer en sus promesas. Y qué más maravilloso que todos los propósitos que Él tiene son eternos, traspasan la eternidad. Porque son desde antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo y espacio existan. Y el Señor, antes de todas esas cosas, tiene sus propósitos. Por eso sus propósitos parten siendo eternos. Sí. Porque Él es eterno. Pero es maravilloso saber que también sus propósitos son inmutables. No pueden cambiar. Y eso nos muestra el libro de Judas, en el penúltimo libro de la Biblia, Judas. Verso 24. Judas, verso 24. Les invito a que pongamos nuestra seguridad en el Señor. Ahí está nuestra seguridad más firme que vamos allá. Dice Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que es Dios? Poderoso. ¿Para qué? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Es una alegría para el Señor presentarnos sin mancha delante de Él. Amén. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída. Puede ver esa seguridad que no la va a hallar en ningún otro. Y aquí lo dice Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Amén. En esto que se conoce como doxología o la reflexión final, nos puede dejar nuestro corazón lleno de seguridad, porque Él es poderoso, Él es el Todopoderoso y Él tiene en control cada una de nuestras vidas. Por eso creemos que Él es inmutable. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1 también nos muestra las Escrituras que este consejo secreto es por el beneplácito de su voluntad. Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él es elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean. Oiga, la elección es algo tan completo que al Señor no se le escapa ni un detalle. Obviamente está compenetrado el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, en este consejo secreto de la salvación. Y en este consejo secreto no se le escapa ningún detalle, porque vemos que la elección tiene la elección de Dios Padre, bajo su presciencia, bajo aquella presciencia que hizo que se conociese a estas personas antes de que hicieran bien y mal, que el Señor las conociese y las amase. Fue el Padre quien elige. Es el Espíritu Santo quien santifica a las personas, es decir, las aparta para Dios. Y es la sangre de Jesucristo, de la cual somos rociados, de la cual somos purificados y limpios para obedecer a nuestro Señor. Este consejo inmutable, este consejo eterno, está tan bien, ese engranaje está tan bien puesto que tiene un 100% de efectividad.
Es así como el Señor hace las cosas, para el beneplácito de su voluntad, como también 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 10 nos dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que todo esto es claramente voluntad del Señor. Amén. Porque Él que nos llama, la gracia a Él le pertenece, nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Él mismo, aunque padeceremos en esta tierra, Él no nos promete una vida sin aflicción. Dice, van a padecer, pero esto va a ser un poco de tiempo. Pero creemos que Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a fortalecer y Él mismo nos va a establecer. Entonces, ¿qué más seguridad? ¿Qué seguridad más grande que esta? No hay nadie que nos pueda dar una seguridad así. No hay nadie en esta tierra que nos pueda dar una seguridad así. Solamente el Dios a quien usted y yo continuamente servimos, sino aquel Dios en quien confiamos plenamente y nos ayude a tener todas estas cosas en cuenta en nuestros momentos de dificultad y aflicción. Porque estos son un refresco. Esta seguridad es un refresco para nuestros días de debilidad, para nuestros días de prueba, para nuestros días de aflicción. Porque nos hace entender que la prueba y la dificultad solo durará un tiempo. Porque el Señor va a cumplir sus propósitos soberanos para su gloria. En cuarto lugar, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Somos escogidos en Cristo. No podemos ser escogidos por quienes somos, porque quienes somos merece el infierno. Pero al ser en Cristo, eso ha provocado que Él sea, como dice el apóstol, el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Él es llamado también el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y por su sangre, Él es el primogénito, el que está por encima de todos. Y desde ahí venimos todos nosotros, como hermanos. Tan así que el libro de Hebreos dice, y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque el Señor tendría de qué avergonzarse de nosotros, pero Él no se avergüenza de nosotros, porque nos ama. Hay tanta gente que se ha avergonzado de nosotros, quizás. Y nos ha dolido cuando alguien se ha avergonzado de nosotros. Pero es hermoso que el Señor no se avergüence de nosotros. Y Él sí teniendo de qué avergonzarse. Él no lo hizo, porque nos ha amado. Hemos sido escogidos en Cristo para gloria eterna. Veamos lo que dice Hebreos 13:21, si alguien lo puede leer, por favor. Hebreos 13:21. Amén. Amén, hermano. Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hebreos 13:21. 13:21. ¿Qué nos va a hacer aptos? ¿A qué apela el apóstol Pablo? O el escritor del libro de los Hebreos, que es indeterminado. Que el Señor nos haga aptos para toda buena obra. ¿Para qué propósito? Para que hagamos su voluntad. Amén. ¿Y quién hace en nosotros? Dice, haciendo Él. ¿Quién hace? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Porque no somos agradables a Dios fuera de Cristo. Por eso hemos sido escogidos en Él. Porque fuera de Jesucristo nuestras obras no sirven. Por eso la declaración o alguien que ha pensado alguna vez que yo conozco una persona, dicen algunos que yo conozco una persona que es más buena que un cristiano. Conozco una persona que es mejor que un cristiano. No puede ser posible.
Porque por medio de Cristo nuestras obras son perfectas. Y toda obra fuera de Cristo es una obra para complacerse a sí mismo. Por eso nuestras obras deben ser siempre hechas en Cristo. Si vamos a ayudar a alguien, es para la gloria de Cristo. Si vamos a trabajar en algo, es para la gloria de Cristo. Todo lo que tenemos, gracias Señor. Tenemos trabajo, gracias Señor. Tenemos alimentos, damos gracias por los alimentos. Tenemos todo eso es gracias al Señor, siempre. Pero una persona que se puede esforzar por tener una casa va a decir gracias a mí. Voy a ir a ayudar a una persona, hoy, denme un aplauso porque hice esto. Voy a ayudar a otra persona y cuando esa persona me diga, oye, gracias porque me ayudaste. ¿Qué va a decir la persona? De nada. ¿Pero qué va a decir el cristiano? No me dé la gracia. Dele la gracia a Cristo, que tocó mi corazón duro para poder ayudar. No nos quedemos con la gloria para nosotros nunca. Tratemos de no quedarnos con la gloria para nosotros. Y a veces va a ser difícil decir eso, porque la humanidad como que se tiende a sentir bien, ¿no? Dele la gloria a Cristo. Dele la gloria a Cristo. Dele la gloria a Cristo. Y que eso siempre trate de salir de nuestra boca, porque siempre tenemos que darle gracias al Señor en todo. Porque el que nos hace aptos es Él. Quien hace la voluntad, haciéndola a Él en nosotros, para hacerle agradable a Él, es el Señor mismo. Por eso para Él sea la gloria. Para Él sea la gloria. Hemos sido escogidos en Cristo para gloria eterna. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice así la Escritura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados por Dios. En esta gloria que tenemos en Cristo, en esta elección que tenemos en Cristo, Él nos ha hecho una nueva criatura. Y si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Somos una nueva persona. ¿Y las cosas viejas qué pasó? Las cosas viejas pasaron. Esta palabra pasaron en el griego, fueron quitadas de la mirada. Estas cosas ya pasaron ya. Esa persona que era antes murió. Murió, como podía decir metafóricamente, murió en las aguas del bautismo. Esa vieja persona murió, ahora soy una nueva persona en Cristo. Pero todo esto proviene no de nosotros, sino proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué somos nosotros entonces? Embajadores. ¿Qué es lo que son ustedes? Embajadores. Y cuando somos embajadores es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y qué es lo que ruega? Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Porque no seremos reconciliados por nuestras propias obras, no seremos reconciliados por lo bueno que seamos o lo bueno que hagamos. Siempre seremos reconciliados por medio de ¿qué? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Punto número 5. Hemos sido elegidos meramente por su libre gracia y amor. Si hay algo que ha quedado claro a lo largo de lo que hemos ido leyendo, como partimos en Deuteronomio, nos hemos dado cuenta que ¿qué es lo que llevó al Señor a elegirnos? Amor. ¿Hicimos algo para merecer este amor? Nada. Por eso hablamos de que su amor es libre, su gracia es libre. Él es libre para amarnos. Él es libre para derramar su gracia sobre nosotros, porque no hay nada que lo fuerce a hacer esto. Es algo que nace del mismo Dios, es algo que viene y proviene del mismo Señor, como dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, el que nos ha hecho hijos de Dios.
Como cristianos a veces no entendemos esto, pero debemos contemplar y mirar cuán amor nos ha dado el Padre. Cuando pienso en esa palabra, cuán amor, pienso en lo que soy, en lo que he hecho, en lo que he pensado y digo, ¿cómo el Señor me ama? Por eso digo, miren cuán amor, miren cuán amor me ha dado el Padre en hacerme un hijo de Dios. Si yo no soy nada, y Él, por su puro amor, por su libre gracia, nos ha hecho un hijo de Dios, no porque nosotros le hayamos amado a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Punto número 6, el punto final, dice: sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa nos moviera a amarnos. No hay ninguna condición, no hay ninguna causa, no hay ninguna cosa en la criatura. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de esta salvación. Y desde el Antiguo Testamento los salmistas lo reconocieron. Veamos lo que dice el Salmo 8. Si alguien lo puede leer, por favor, Salmo 8, para que comprendamos qué es lo que hay en nosotros. Salmo capítulo 8, verso 1, por favor, si alguien lo puede leer. Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos? Se pregunta el salmista. Señor, veo la estrella, veo lo tan hermoso que tú has creado y digo, Señor, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros para que te acuerdes, Señor? ¿Qué somos para que tengas memoria? ¿Qué somos? Si lo preguntamos una vez, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos acaso? Por eso decimos que no hay nada que nos haga, nada que moviera a Dios a amar. Él ha hecho todas estas cosas por amor. Para llegar a comprender estas cosas muchas veces debemos hacer el ejercicio que hizo el salmista. Veamos la creación. Y eso que esta creación que vemos ahora es una creación maldecida. Ni siquiera en la sombra de lo que era antes. Pero aún así es tan impactante y tan hermosa para nosotros. Para aquellos que han tenido la oportunidad de conocer el sur, han podido ver lo hermoso que el Señor ha hecho. Y decimos, ¿qué somos nosotros para que el Señor se acuerde de nosotros? Cuando contemplamos la salvación que Él ha dado, ¿qué somos? Isaías 41:14. Isaías 41:14 dice así la escritura. Isaías 41. Versículo 13. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Si entendiéramos el lenguaje que está utilizando el profeta aquí, ¿de dónde lo sostiene el Señor? De su mano derecha. Recuerde que en la antigüedad, la mano derecha es la mano del poder de la persona. Y cuando nuestra mano derecha ya está abandonada es porque ya no tenemos nada de fuerza. ¿Y qué hace el Señor de este gusano? De esta persona que está hablando de gusano, está hablando de este insignificante pueblo, de estas pocas personas. ¿Qué es lo que hace el Señor? De este gusano lo afirma de su mano derecha. Lo afirma de esta mano derecha. ¿Y qué le dice? Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Como Pedro, ¿cierto? Pedro hundiéndose, Señor.
Yo te ayudo, no temas. No temas. Yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Yo soy tu socorro, yo soy el que te salvo. Yo soy el que te redimí. No hemos hecho nada para obtener la salvación. Fue Dios solo quien por su pura gracia y misericordia nos ha salvado. No hay ninguna cosa en la criatura, no hay ninguna condición, no hay ninguna causa que nos mueva a la salvación. Mueva a Dios para que nos salve, sino por el puro amor de Él. Para terminar, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, dice así. Tito, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué somos nosotros? Qué atractivos. Tito, capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pensemos, somos insignificantes. El Señor nos salvó, no por las cosas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos dotó de toda la salvación. Preocupémonos de andar bien en nuestra manera de vivir. Preocupémonos de comportarnos bien, porque el Señor ha hecho todo. ¿Y qué es lo mínimo que podemos hacer? Si no, serle fiel a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias le damos al Señor por este decreto tan hermoso de salvarnos solo con gracia. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta noche porque sin merecernos nos has salvado. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia en el lavamiento de la regeneración y la transformación por el Espíritu Santo. Tú has derramado abundantemente tu sangre preciosa sobre nosotros. Nosotros somos insignificantes, Señor, y aún así nos has mirado. Has mirado, como dijo María, la bajeza de tu siervo. Has contemplado, Señor, a nosotros que sin merecerlo somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a que esto nos haga humildes y también agradecidos. Permítenos ser un pueblo agradecido, que con acción de gracias se presenta delante de ti en amor. Gracias, Señor, por esta predestinación. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Permítenos comportarnos como es digno del Evangelio. Te agradecemos, Señor, por estos decretos que nos hacen tener una seguridad puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te ruego, Señor, que tu bendición, tu gracia, tu paz sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga y les guarde. Amén, Señor.